Buenos días, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Desde Inteligencia Creativa, este espacio de podcast que estamos creando para ti, les habla César Ferrer. Y hoy estaremos conversando sobre un tema importante, interesante en el desarrollo personal, económico, de aprendizaje, de autoestima, de motivación, de emprendimiento y de la realización integral del ser humano. Y es aprender a ser creativo. ¿Cuál es la importancia de la creatividad en el ser humano? ¿Cuál es la importancia para la realización en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida de estudiante, en mi vida de emprendimiento? Es decir, es un abanico integral de actividades que permite la creatividad. Ahora, Ortega y Gasset, ese gran filósofo y escritor español, decía, la creatividad es sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. ¿A entender qué? A entender mi mundo y el mundo que está afuera. Sabias palabras que decía Gasset, Ortega y Gasset. Ahora, pudiésemos definir la creatividad como esa capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas que pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente fantasía. Se trata de la posibilidad de generar algo nuevo, nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas asociaciones, lo cual nos conduce habitualmente a generar nuevas soluciones a los problemas. Es decir, la importancia de la creatividad es que es algo que nace, que todos los seres humanos poseemos, pero que tenemos que ir desarrollando con el paso del tiempo. Los grandes historiadores, los grandes inventores, los grandes poetas, los grandes cantautores a lo largo de la historia de la humanidad han tenido una creatividad en algunos casos innata. Cuando digo innata es que la venían desarrollando desde su nacimiento. ¿Todos la poseemos? Sí, pero debemos conocer y saber ciertos pasos y disciplinas que tenemos que tener para generar y producir ese proceso creativo. La creatividad es un proceso creativo que todos tenemos, pero debemos comprender, analizar, discernir y ponerlas en acción para que el acto creativo en sí dé una solución. Todo acto creativo genera una solución a la humanidad, al mundo, a la sociedad, a mi familia y a mis amigos. Y como ejemplo tenemos muchos. Los grandes inventores de las vacunas, por poner un ejemplo, fueron unos genios creativos, ¿no? Crearon una vacuna, vamos a hablar cualquier tipo de vacuna, ahora estamos en época COVID, pero hablemos de las vacunas de la malaria, hablemos de otras vacunas de la viruela, entre otras, se plantearon con su ingenio, con la ciencia, obviamente, pero con un proceso creativo de ese médico, de ese científico, de generar eso y generaron una solución. Henry Ford, Henry Ford cambió la historia del automovilismo. Henry Ford inició la historia del automovilismo como tal con su modelo T. Desde niño le iba muy mal en clases, se la pasaba construyendo autos, construyendo materiales mecánicos y bueno, desarrolló un proceso creativo mecánico y después se fue a trabajar con Thomas Edison y generó motores de combustión. Estos motores de combustión permitieron generar esos autos que poco a poco durante el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, generarían ese desarrollo automotor. Es decir, que la creatividad siempre o generalmente siempre genera un proceso de acción que deja un bien a la humanidad. Y bueno, es la idea en sí, dejar un bien a la humanidad, al que me rodea, a mi familia, a mis amigos, a mí mismo como persona. Hay algunos criterios que nosotros como seres creativos debemos siempre tener en cuenta y es que la creatividad nos sirve para inventar nuevas ideas y cuando inventamos nuevas ideas generamos soluciones. Todo ser humano es creativo, pero tiene que saberlo. Que no te digan lo contrario, no creas lo contrario, eres creativo. Esas preguntas que te estás dando durante el día, esas acciones que estás haciendo para resolver un problema, es un acto creativo que es interno, que es tuyo y que estás desarrollando. La creatividad nos lleva a abandonar una idea cuando ésta ya no resulta efectiva. Y es lo que les decía anteriormente, discernir, diferenciar.
Cuando algo no me está resolviendo un problema, ¿qué hago? Dejarlo y busco otra manera de resolver un problema en cualquier aspecto de mi vida. Y sigo, y sigo, y sigo remando hasta hallar la solución. Y ese es un acto creativo interno, mental, que me permite discernir, diferenciar y tomar otras acciones. Es una persona creativa la que lo hace. La creatividad es un camino por recorrer, es un proceso de construcción. Es una construcción y esa construcción se viene dando desde que venimos al mundo. Y luego con el paso de los años venimos desarrollando ciertas habilidades, ciertas destrezas, pero la importancia de la disciplina en el orden que se da el proceso creativo es vital. Los grandes artistas, el guitarrista, el mecánico, el conductor, el profesor, el psicólogo, el psiquiatra, tienen una disciplina, primero la tuvieron de estudio, después de creación también en su proceso, para marcar la diferencia con otros compañeros, con otros colegas e inventar nuevas ideas. Freud, Carl Jung, entre otros, Brunner, Maslow, Piaget, grandes psicólogos, psiquiatras, analistas del comportamiento cognitivo, conductistas como Skinner, Pavlov, Bandura, Ausberg, entre otros grandes psicólogos que cambiaron la psicología educativa, la psiquiatría, el psicoanálisis a lo largo de la historia, eran personas con un proceso creativo que si bien tenían compañeros que estudiaban las mismas áreas, tuvieron una visión y una creación distinta. Es decir, que se puede lograr, pero con una disciplina, con un aprendizaje y siempre la construcción. El que es un gran guitarrista no solamente fue porque se levantó en la mañana un día y empezó a tocar la guitarra, sino que lleva un proceso de construcción. Y ese proceso de construcción es un proceso de formación permanente en su área y en otras, pero en esa área específica. Es decir, que debemos arriesgarnos a ser creativos. La creatividad produce riqueza si se cultiva. Cuando yo hablo de riqueza, no hablo solamente de la riqueza económica, hablo de la riqueza personal, de la riqueza familiar, de la riqueza social y sí, ¿por qué no?, de la riqueza económica bien entendida. El camino hacia el éxito se encuentra siempre en construcción. El desarrollo de la creatividad requiere confianza, motivación, conocimiento, afectividad y tener modelos que se perciben como creativos. Vivir de modo creativo es estar preparado para enfrentar los mayores retos. Hay que correr riesgo. Si se pretende ser emprendedor, hay que arriesgarse y ser original. Tienes que creer en ti. Puedo tener mis amigos, mis hermanos, mi familia, la sociedad en general, pero que me apoya, que cree, pero si yo no creo que lo puedo lograr, si yo no creo que lo voy a lograr, lo voy a hacer en el tiempo que se dé, no es mañana que se me puede dar, quizás sí, ese proceso creativo que yo quiera dar, ese emprendimiento que quiera dar, es un proceso que es una construcción larga. Y para llegar al éxito en cualquier área de nuestra vida, tenemos que saber que es un proceso de construcción a corto, mediano y largo plazo. Y que si lo abandonamos a mitad del camino, pues no llegamos. Como todo en la vida, pues. Si quiero ser un buen guitarrista, si quiero ser un buen escritor, si quiero ser un buen poeta, si quiero ser un buen ingeniero espacial, entre otras áreas del saber, sé que tengo que construir un proceso largo de preparación, pero de creencia interna y de originalidad que debemos tener como seres humanos. Hay algunas sugerencias que voy a mencionar a continuación, 11 sugerencias, 11 tips, entre las que puedes tomar para cultivar tu creatividad. Voy a resaltar algunas que quizás sean de gran aporte para ti y sé que van a ser de gran aporte para ti porque lo están siendo para mí. Digo, lo están siendo para mí porque el proceso creador es continuo, es como la educación, es como el aprendizaje, es un proceso desde que nacemos hasta la etapa final de nuestra vida. Estamos creando. Número uno, no esperar a otros, comenzar uno mismo. Yo no puedo esperar que otro haga trabajo por mí. No puedo esperar que alguien piense por mí. Pero lo más importante, no puedo esperar que alguien accione por mí. Soy yo el que tengo que accionar. Soy yo el que tengo que atreverme. Dejar los prejuicios, dejar los tabúes, salir a generar y hacer
esa acción de mi proceso creador. Número dos, producir más ideas de las que se necesitan. Bueno, en los procesos creativos para hallar soluciones están involucradas las ideas y las ideas nacen en mi pensamiento. Miles de ideas tenemos los seres humanos. Miles de ideas por minuto, por segundo. Unas son más factibles, otras no son más factibles, pero tengo que clarificar y tengo que generar ideas inclusive absurdas, que son las que han permitido el desarrollo médico, científico, social, económico, evolutivo del mundo, de los seres humanos hasta la actualidad, con esas ideas que a algunos les parecía absurda y se fue desarrollando el proceso creador y se fue desarrollando una sociedad. Número tres, aceptar que la inquietud es característica del ser creativo. Cuando decimos esto, les hablamos de que hay que ser inquieto, inquieto de pensamiento, inquieto de ser libre e independiente para decidir, para discernir y para saber que es parte de mi proceso creador. No es nada malo, no es nada malo hacerme preguntas, no es nada malo hacer preguntas. No hay preguntas malas, no hay preguntas malas. Las preguntas se hacen porque me ayudan a dudar, me ayudan a pensar, me ayudan a razonar, me ayudan a discernir. Número cuatro, hacer lo que se ama y amar lo que se hace. Eso nos lo dicen nuestros padres, nuestras madres, las instituciones educativas, en las universidades, eh, los emprendedores, los expertos motivacionales, nuestros profesores, y para usted de contar. Pero sí, tenemos que amar lo que hacemos. Tenemos que amar en lo que creemos. Si lo amo, me va a ir bien. Quizás tarde en mi proceso de llevar esa idea, de triunfar en esa idea. Y cuando digo esa idea, la que tú tengas, no la que te imponga, la que tú creas, es amar eso. Cuando uno ama en verdad algo, uno sale adelante en ese algo. Ah, amo en mi vida hacer pretzel. Pues lo voy a amar, voy a buscar la manera de hacer el mejor pretzel del mundo, voy a resolver la mejor manera de hacerlo y voy a crear algo que no exista con el pretzel. Así de sencillo, por poner un ejemplo. Hay miles más, pero debo amar lo que hago, lo que a mí me gusta realmente. Número 5, escoger personas creativas y muy positivas como ejemplo. A lo largo de la historia, en cualquier área del conocimiento o de las artes, de la cultura, hay muchas personas que nos inspiran. Lo que me inspira a mí quizás no te inspira a ti, o lo que inspira a tu hermana no te inspira a ti, pero ese teórico, ese investigador, ese cantante, ese científico, ese poeta, ese autor, ese vecino, ese amigo, ese compañero que te inspira a hacer las cosas, es el que tenemos que tomar parte de nuestra vida. No nos necesitamos a veces ir tan lejos a buscar a Da Vinci, a buscar a Luciano Pavarotti, a buscar a artistas del pop, del rock, para inspirarme en mi vida. Claro que es válido, obvio que es válido, pero a veces también tenemos compañeros, amigos, un profesor, una madre, un padre que nos inspira y nos inspira de manera positiva. Son los ejemplos que tenemos que tomar para seguir adelante y fortalecer y producir nuestro acto creador. Número 6, comprar libros, buscar en ellos a los mejores pintores, escultores, cantantes, escritores y poetas. Y aquí hago una relevancia de este punto y es ya sean libros físicos o sean libros digitales. Si tú tomas en estos momentos a un influencer, un youtuber, un gran cantante, un guitarrista, un gran profesor, un gran psicólogo, es una persona que aparte que está creando, es una persona que se está instruyendo continuamente, está construyendo su aprendizaje y generalmente siempre lo vas a ver leyendo una obra, leyendo algo afín a su desarrollo. ¿Por qué? Porque permite tener cultura general, le permite tener mayor información y le permite discernir qué es bueno, qué es malo y tener un punto de vista aparte del suyo de lo global del mundo. Número 7, hacer preguntas que no tengan respuestas. Inventar lo imposible, era lo que le decía anteriormente. Hay que hacerse las preguntas hasta la más absurda. Nadie se puede molestar porque hagamos preguntas nosotros mismos y a los demás. Las preguntas, Platón y Sócrates decían, hay que preguntar, hay que dudar, hay que reflexionar. Sócrates y Platón.
Hay que discernir. La pregunta es parte de llegar a un conocimiento. La pregunta es parte de aprender. La pregunta es parte del proceso creador. La pregunta interna que me hago yo como individuo, pero también la pregunta que le hago a los demás. Número 8, eliminar prejuicios. Es decir, en este punto hay que fortalecer la fantasía y hay que gozarla. No me tengo que dejar llevar por ningún tipo de dogma, respetando las posiciones religiosas, las posiciones ideológicas, las posiciones filosóficas. Hay que fortalecer la fantasía. Hay que dejar los prejuicios y dejar a la mente con rienda suelta. Número 9, no pensar lo que otros piensan de ti. Bueno, lo que piensen otros de mí es su perspectiva, es su opinión. Todos somos libres para tener una opinión acerca de las personas, de mi familia, de mis compañeros, de trabajo, de estudio. Pero tu pensamiento es el tuyo. Nadie te puede imponer que pienses así. Nadie puede imponer lo que tú crees o no crees. Tú eres libre e independiente. Y ese es el accionar principal para que mi proceso creador salga a flote y esté siempre en desarrollo, en construcción, generando ideas, pero accionando para bien social, familiar, personal, económico y entre otros aspectos. Número 10, ser desinhibido. Creo que con el punto anterior se complementa esta parte de dejar libre, de no cohibirse. Y número 11, que engloba los 10 puntos anteriores, es ser auténticamente independiente. Es válido escuchar a los demás, es válido conocer las opiniones de los otros, es válido tener personas que nos guían en el proceso, pero tienes que ser independiente en lo que tú crees, en lo que haces y que lo puedes lograr. Es tu pensamiento. Ser independiente es tu libertad auténtica. La práctica creativa es como usar mejor el cerebro. Explico. Cambiar los estilos de competir, conocer las funciones del lóbulo izquierdo y derecho, saber cómo trabaja el cerebro humano, guardar positivamente la información en las neuronas, jugando, creando, compitiendo, cantando. Aprender de todo cuerpo para aprender a aprender, darle sentido práctico a lo que entendemos, conectarlo en la red mental como personas e incrementando nuestra potencialidad a través de valores auténticos y así desarrollar la verdadera creatividad. Isaac Newton tenía el siguiente pensamiento y él decía lo siguiente: si alguna vez he realizado algún descubrimiento valioso, ha sido gracias a la paciente atención para percibir lo desconocido. Lo que ya conocemos está ahí, lo que está hecho está ahí, pero lo que no existe no ha sido inventado y lo puedes inventar, lo podemos inventar. Una de las características de las personas creativas es, entre otras, la percepción abierta, flexible y crítica que tiene. Una percepción llena de intuición, más que sensor-perceptual y organizada. Y es que la percepción es un proceso activo. La creatividad es parte del pensamiento crítico, es decir, con el desarrollo de las capacidades en su mayor nivel. Es el mejor recurso para solucionar problemas, dado que quien lo posee debe tener características como ser independiente, tener empatía, humildad intelectual, fe en la razón, capacidad de análisis, responsabilidad intelectual y libertad para romper esquemas y paradigmas. Es una actividad transformadora. El proceso creador nos permite desarrollar, nos permite comprender, pero nos permite accionar. Esa es la importancia de ser creativo. La importancia de ser creativo con disciplina, con pasión, con amor y con alegría. Les habló César Ferrer, esto es Inteligencia Creativa y arriesguémonos a ser creativos. Hasta otra oportunidad.